Al final del túnel, info en estado puro. Uno de los pocos hombres de la política que confía ciegamente en las personas, y lo puedo decir en carne propia. Se llama Roberto Feletti, es el hombre más importante del Senado de la provincia, pero además es un gran tipo. No sé si es mejor político que tipo o tipo que político. Tengo esa dualidad todavía. ¿Cómo andas, Robert? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. Jorge es un buen amigo, no le crean todo lo que dice. Y la verdad que prefiero siempre ser un buen tipo, ¿no? Por ahí, no es incompatible ser un buen tipo y un buen político, al contrario, es lo que debe ser, y yo conozco muchísimos políticos que son grandes tipos. Pero bueno, nada, prefiero ser un buen tipo. Igual sos tan buen político que me parece que está parejo, ¿eh? Porque son una de las mejores muñecas que tiene el peronismo Pues a nivel no es nacional. incompatible, no es incompatible, ¿Estás al seguro vos que contrario. no es incompatible? Al contrario. No, yo en 40 años de vida política me he encontrado con grandes, es más, la mayoría de los políticos con los que interactué eran grandes tipos. Por supuesto, hubo quienes no, como en todos los ámbitos, pero la gran mayoría eran tipos convencidos, comprometidos, jugados. Y algunos comprometidos con otras cosas también hubo, ¿no? Porque debe haber habido de todo, supongo. También hubo gente que por distintas razones decidió tomar otros rumbos. Eso se vio mucho en los 90, se volvió a ver mucho en el 2009, se volvió a ver mucho en el 2013 y con fuerza durante el macrismo, pero la gran mayoría permaneció en el lugar que tenía que estar y bancando las cosas que tenía que bancar, digo, ¿no? Roberto, vamos a arrancar a hablar. Roberto es un tremendo economista, uno de los mejores del país, para los que no lo saben, porque algún caído del catre no lo sabe, ex viceministro de Economía, pero es uno de los mejores economistas que tiene la Argentina. Así que voy a arrancar tocando la pandemia desde el punto de vista económico. Hicieron un informe muy bueno, de lo mejor que yo he leído en los últimos, no 2 años, sino en los últimos 10 años. El informe que presentaron realmente está publicado en el bucle.com.ar, lo pueden ir a ver. Para mí es una demostración punto por punto de lo que no se ha hecho y se podría hacer a partir de hoy. Y también es una fuerte autocrítica, me parece, ¿no? ¿Vos lo tomás como una autocrítica, como una reflexión crítica? Es una reflexión crítica. Jorge, en tus elogios perdés objetividad en tu afecto por mí, pero vamos a entrar de lleno a la cuestión. No, no, Sí, no, no, no. es No, no, una, no. es una, Ahí no es pierdo una objetividad porque vos le estás diciendo al ministro de Economía, con quien podemos tener una coalición política, pero diferencias conceptuales y de marco, le estás marcando el rumbo a nivel de concepto económico, me parece. Mirá, a ver, nosotros hemos acompañado al ministro Guzmán en muchas decisiones y las hemos hecho públicas. Había una expectativa interesante en la reestructuración de deuda. Acompañamos la política fiscal de arranque de decir, bueno, si la economía crece y la recaudación crece un poco por arriba del gasto, vamos a ir cerrando la brecha fiscal sin traumatismos. Hasta ahí todo bien. Ahora, lo que apareció acá es la segunda ola. Es decir, la segunda ola que tenía que haber venido en el invierno, en junio, te cayó en el otoño, en abril. Vos no pudiste ampliar, no por culpa tuya, sino porque se te adelantó la masividad de vacunación en los grupos vulnerables, que eso te hubiera bajado la demanda sanitaria, te hubiera bajado la presión sanitaria, y obviamente las restricciones que pones impactan en la economía. Entonces, esa política fiscal hay que cambiarla, hay que modificarla, y hay que plantearse lo que en la jerga se llama plata en la calle, es decir, hay que plantearse asistir a los grupos vulnerables, darles espacio, decirle, bueno, quédate en tu casa pero tenés un piso de ingresos. Me parece que eso está planteado en el informe y yo creo también que se abre una discusión que hasta ahora no estuvo planteada, pero me parece que ahora está tomando un carril importante, sobre, sobre la necesidad de que la solvencia fiscal o la necesidad del equilibrio fiscal que es necesario, que como decíamos antes podemos acompañarlo, se subordine al equilibrio externo. Vos vas a tener menos presiones fiscales, muchas menos presiones fiscales, si el Banco Central acumula reservas. Y esto, a pesar de la reestructuración de la deuda,
a pesar del control de cambios, a pesar del superávit comercial, no está ocurriendo. Y eso es lo que también lo fuerza al ministro a decir, bueno, tengo menos margen, tengo que ajustar el gasto. Entonces nosotros decimos, bueno, no es un momento para ajustar el gasto, y además hay que mirar mucho el sector externo. De hecho, los senadores ahora estaban tratando una ley del destino de los derechos especiales de giro, que es la ampliación del capital del Fondo Monetario, que es reservas constantes y sonantes, bueno, que no se aplique al pago de deuda, que se renegocie la deuda y que esas reservas puedan ser aplicadas a sostener el nivel de actividad. Argentina el año pasado cayó casi un 10%, la economía no por culpa de nuestro gobierno, no por culpa de las políticas de Guzmán, pero hay que dar cuenta de eso y hay que recuperarlo. Sí, ahora yo voy a otro lado con eso. Yo me planteo, por ejemplo, en un escenario hipotético económico, aquellos que te dicen, y nunca le sacan a la política, nos ajustan a nosotros. Por ejemplo, un cierto sector del campo. Si le tuvieras que hablar al pequeño y mediano productor agropecuario, hoy en el contexto de pandemia, ¿qué le decís? El pequeño y mediano productor, primero, aceptemos hoy que para algo que todos los que nos están escuchando nos entienden, la tonelada de soja se está acercando a los $600. Y de esos $600 muchas veces al pequeño y mediano productor agropecuario le queda poco. Es cierto, digo, me parece que ahí hay una discusión de consenso entre el pequeño y mediano productor agropecuario con el Estado para asegurar que esta renta agropecuaria, que es muy grande, que el grueso se queda en el precio de la tierra, tenga otro rol y tenga otro destino. Y también, y aquí quiero tomar algo del Consejo Agroindustrial Argentino, que se viene planteando en la Argentina desde la década del 40, pero que me parece que asume otras realidades hoy, que es la necesidad de industrializar parte de la renta agropecuaria, es decir, de avanzar a un modelo agroindustrial más definido. Creo que son las cuestiones, si yo tuviera que hablar hoy con los pequeños y medianos productores agropecuarios, les diría dos cosas. Que miren mejor al Estado, porque es el que más los puede ayudar para que esa enorme renta agropecuaria que hay hoy pueda volcarse a su actividad. Y segundo, que empecemos a pensar que para que la Argentina pueda estar integrada, es necesario que parte de esa renta agropecuaria se industrialice. Esto es una discusión que viene de larga data, inclusive, como te digo antes, hay un sector del conglomerado agropecuario que está planteando eso. Háblame en el contexto de esto mismo, háblame de la necesidad de la foto política de las últimas horas. Digo, la foto de la unidad, como se la denominó, y de ahí te llevo a la justicia. ¿Por qué necesitamos una foto para que se sepa la unidad? Mira, yo creo que más que una foto para que se sepa la unidad, fue mostrar que el gobierno está gobernando, que el gobierno va a gobernar y que tiene una coalición que ha ganado una elección en el 2019 por amplio margen, unida y dispuesta a llevar adelante sus políticas. Lo que estamos enfrentando acá, y esto hay que reflexionar mucho por esto, no lo digo yo, lo dice uno de los intelectuales, en mi opinión, suramericanos más importantes como Álvaro García Linera, las fuerzas populares que han refluido rápido tienen políticas más moderadas que lo que fueron los primeros 15 años de este siglo. Pero por el otro lado se enfrentan una élite oligárquica que se ve asustada por el escenario global y que quiere recuperar el Estado a como dé lugar para preservar sus intereses. Y eso la lleva a levantar viejos postulados antidemocráticos que se expresan en los fallos de la Corte Suprema, que se expresan en el conglomerado mediático, que se expresan en la presión que ejercen sobre los precios de los alimentos y la presión por los aumentos de tarifas de grupos económicos muy poderosos que administran y producen bienes esenciales. Entonces, el gobierno está enfrentando, en medio de la pandemia, una acción que no es ir a discutir en las urnas. Si uno mira
la oposición política, la oposición parlamentaria, no tiene propuestas ninguna. Ha dicho que las vacunas no servían, ahora reclama vacunas, ha dicho que el aislamiento no servía, ahora cuestiona que el aislamiento tiene que estar, pero con presencialidad en las escuelas. Digo, pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay un fallo de la Corte que cuestiona un DNU de un gobierno legítimo y constitucional, hay acciones concretamente de presión desestabilizadora, como digo antes, en los precios de los bienes esenciales, y bueno, y eso va llevando a que la coalición también tenga que mostrar fuerza. Si Clarín te pone una tapa con los miembros de la Corte como si fueran de ellos, bueno, es lógico mostrar en Ensenada la potencia de nuestra coalición, la potencia de nuestro gobierno, las fuerzas de nuestro gobierno, porque te llevan a eso, no te llevan a discutir la política en los ámbitos de la política, sí, que serían el Parlamento, que serían los lugares de encuentro político, que serían los medios, si no tuvieran una política absolutamente sesgada. Entonces, en ese escenario donde se recurre a un poder que es opaco, que es un poder constitucional opaco, porque no se sabe la trazabilidad de las causas, no se sabe cómo designan personal, no se sabe cómo manejan su presupuesto, y que además no lo vota nadie, a quebrar un orden institucional, bueno, estamos en un escenario difícil. Entonces también es necesario mostrar la fuerza de nuestro gobierno. Y creo que estuvo bien, y lo comparto. Para aquellos que dicen, nos piden que nos guardemos, pero se juntan con la militancia en un encuentro. ¿Sentís que hubo un error por ahí de cálculo o de volumen? ¿Pensaron que iba a haber menos gente o algo por el estilo? Mira, me parece que es producto de la tensión que estamos desarrollando. Yo hablo mucho con los compañeros. Me consta. Pasan por el Senado muchas agrupaciones a verme. Y hay una necesidad de defender al gobierno, porque se siente que estamos siendo víctimas de una arbitrariedad muy grande, que el gobierno, que nos deja en un estado recontraendeudado. No vamos a hablar ahora de eso, todos sabemos. Que nos dejan una deuda con el FMI que no sirvió para estabilizar la economía. Si hubiera servido, hubieran ganado la elección. No sirvió, con fuga de divisas. Nos dejan una economía que es casi un 5% más chica que cuando nosotros dejamos el gobierno en el 2015. Afrontamos una pandemia que es histórica. Y en lugar de colaborar, en lugar de entender que cuando se está pidiendo un aislamiento, esto pasó en Europa, que la segunda ola se adelantó, que parte de ese adelantamiento tiene que ver con la relajación, que algunos piensan razonable porque había que recuperar los centros vacacionales en el verano, que parte de eso tiene que ver con las irresponsabilidades de Bolsonaro en Brasil, que es un país limítrofe. Digo, frente a ese escenario, digo, lo lógico es una oposición colaborando, es una oposición planteando la unidad nacional en pos de superar un escenario que es casi un escenario bélico. Y lo que tenemos es una discusión casi, yo te digo, casi agresiva, poniendo en riesgo a los chicos en las escuelas. ¿Para qué? ¿Para un rédito político de quién? De la reta. Digo, y además, esto sí, y el fallo de la Corte refleja eso, una ruptura institucional. Nunca se desbarató por un fallo de la Corte un decreto de necesidad de urgencia de un presidente constitucional. Entonces, me parece que estas discusiones hay que ponerlas en el tapete, y me parece que volviendo al tema de las calles, te lleva a la disputa a la calle, porque también ellos mira, lo que pasó el año pasado, ellos fueron un montón de veces al Obelisco, no importa el número. Nosotros habíamos planteado el festejo de los 75 años del 17 de octubre de una forma virtual, medida, pero el pueblo peronista, con cuidado, con lo que salió a la calle porque quería estar en la calle y quería acompañar a su gobierno y festejar lo que es la fecha fundacional de su movimiento. Y yo creo que hoy también hay una necesidad frente a todas estas arbitrariedades, sobre esta falta de debate democrático. Mirá, yo escucho, estoy en el Senado y escucho las sesiones enteras, sentado como corresponde en mi lugar de secretario administrativo, escucho los debates, y
y por momentos vos estás en debates agresivos, estás en debates de descalificación del otro. Entonces, es difícil trabajar en ese punto. Es como que el reflujo, el retorno rápido del pueblo al gobierno hizo que estas personas decidieran abandonar las formas. Y entonces, bueno, entonces muchos compañeros quieren salir a la calle. Yo creo que no, yo creo que nosotros nos cuidamos, que estamos tratando que la gente se cuide, que hay mucha preocupación por la suba de fallecidos, hay mucha preocupación por la suba de fallecidos. Y estamos tratando de impedir un colapso sanitario, digo, porque si no parece que, digamos, no, la oposición apuesta a un colapso sanitario, apuesta a un colapso económico, quiere desbarrancar el gobierno. Bueno, digo, el gobierno no lo va a permitir y estamos en eso. ¿Para desbarrancar un gobierno necesitan otro número de muertos? ¿Me estás diciendo eso? Para desbarrancar un gobierno necesitan que la gente en masa, en una cantidad, concurra a los hospitales y no pueda ser atendido. Y entonces empecemos a tener muertes evitables. Eso es lo que están buscando, me parece, con todo este juego. Y el principal responsable, y cosas que no se saben, ocurren en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales porque históricamente fue concebida como cabecera sanitaria del país, para todas las especialidades, digo, en la época de una Argentina de nación integrada. Grave error haber transferido los hospitales a la Ciudad de Buenos Aires. Pero hoy nos enteramos que las prepagas, por ejemplo, están alquilando pisos en los hospitales públicos para destinar a sus afiliados. Bueno, entonces me parece que hay que preguntarse eso. Ahora, lo que yo creo que ellos buscan cuando hablamos de colapso sanitario es precisamente que haya un número de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no puedan recibir la correspondiente atención médica. Si no se puede creer la campaña antivacuna que hicieron, después dijeron, se presentó una de las líderes de la oposición a decir que la vacuna era un veneno. Después ahora reclaman vacunas. Vamos a recordarlo, estamos hablando de Carrió, ¿no? Estamos hablando de Carrió que dijo que la Sí, vacuna estamos hablando de Carrió, sí, pero hay que decir que es una de las principales líderes de la oposición. Entonces, ahora reclaman vacunas. Digo, y estamos escuchando cosas que son... Ahí te quiero hacer una reflexión. ¿Vos le pedís una oposición colaboradora o colaborativa a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri? Con los años que vos tenés de política, ¿no es un poco ingenuo pedir eso a esta altura? Es ingenuo, pero también el pueblo tiene que saber, y este es un medio, por lo menos en mi aporte, que en una situación de emergencia nacional como es esta, de pandemia, los políticos, ya ellos son los que exhiben la antipolítica, los políticos suelen unirse, suelen establecer acuerdos importantes de unidad nacional para transitar la crisis sin medrar, sin mezquinamente tratar de sacar partido de un escenario que ya lleva casi 65.000 muertos. Entonces, esto es muy deleznable como comportamiento, es miserable como comportamiento. Que Patricia Bullrich esté parada en la Quinta de Olivos insultando al presidente, siendo la líder de uno de los principales partidos de oposición, es deleznable para la democracia argentina. No podemos pensar que se puede construir una democracia en ese contexto. Yo, siendo oposición, o inclusive desde el oficialismo, nunca se me ocurrió insultar siendo oficialismo a un opositor o siendo opositor insultar a un oficialista, porque tenía visión de Estado, entendía que en algún momento con ese líder, con ese referente, con ese político me iba a tener que sentar a hablar. A mí me tocó presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación entre el 2011 y 2015, y teníamos 49 miembros y estaban representados todos y había muchos referentes importantes de la oposición y nunca terminamos en los insultos, porque yo sabía que tenía que encontrarme. Ahora, si una líder de una oposición de un partido democrático va a la puerta de la residencia presidencial a insultar al presidente con un grupo de personas que hace lo mismo, poniéndose al frente, ¿qué quedan para el resto? ¿A dónde vamos? A un escenario de violencia política, digo. Esto es lo que no es tolerable, es deleznable lo que está haciendo la oposición, es miserable. Quiere sacar rédito del dolor del pueblo en el marco de la cuestión económica, en el marco de la pandemia, inclusive de los fallecidos.
Sí, pero además hay otra lectura que hacer en esto. Porque vos planteás, es deleznable que la presidenta de un partido político democrático haga lo que hace y tenés razón. Ahora yo te pregunto, ¿el verdadero control de ese partido democrático lo tiene Patricia Bullrich o viene desde afuera de las fronteras argentinas? Porque hay que ver a quién representan también cada uno de ellos, ¿no? Mirá, yo no puedo, ahí no te puedo responder con precisión. Evidentemente, hay corrientes, indudablemente externas, que se expresan. Yo digo, el titular de la OEA, por ejemplo, Diego Almagro, Luis Almagro, Diego Almagro era el conquistador, Luis Almagro, que se expresan atentando contra el orden democrático. Es el titular de la Organización de Estados Americanos y fue el primero en convalidar el golpe de Estado en Bolivia, es el primero en promover acciones punitivas contra Venezuela, es el primero en amenazar con tratar de encausar o juzgar a líderes de todo el continente. Entonces, digo, si vos me decís que eso está, esa acción, digo, para no empezar a teorías conspirativas, te hablo de lo que hace el titular de la OEA, lo que hace Almagro. Vos lo podés conectar con esa acción de Patricia Bullrich, y es posible porque sabemos que hay fundaciones, digo, sabemos muchos casos, el caso de Laura Alonso, que su fundación estaba financiada por Paul Singer, uno de Gabriela los que llaman. Gabriela Michetti con la Fundación de Discapacidad, Roberto, un tema que vos laburás conmigo hace mucho tiempo, lo venimos trabajando juntos hace mucho. Sí, por eso, bueno, es posible. Digo, evidentemente yo pongo en cabeza el titular de la OEA porque no quiero hablar de cosas secretas, quiero hablar de lo que es público. Almagro es una persona que actúa en procura de debilitar la democracia en la región. Lo hace sistemáticamente en todas sus acciones, en todas sus declaraciones. Entonces, bueno, ese escenario me parece que evidentemente encuentra conexiones en nuestros países, encuentra diálogos, encuentra gente, evidentemente ponen recursos. Digo, también se acaba de saber que una de las organizaciones de padres que reclamaban la presencialidad en las escuelas era una ONG que tenía financiamiento externo. Bueno, digo, efectivamente, yo no puedo hablar de teorías conspirativas, sí te digo que el titular de la OEA actúa para debilitar las democracias en nuestro continente y alienta este tipo de cuestiones. Eso es cierto, es público, notorio. Como contamos una cosa, contemos la otra. Es cierto también que el gobierno de Joe Biden ha enviado a funcionarios muy importantes de su administración a reunirse con las principales cúpulas de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el tema es ver los resultados de eso. Mirá, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Uno hoy piensa que Joe Biden en su inicio se empieza a parecer a Franklin Delano Roosevelt con el New Deal, tiene la necesidad de reconstruir una sociedad que está muy agredida. No nos olvidemos que Donald Trump produjo una discusión contra el sistema político muy fuerte porque no daba respuesta a la situación que vivía el pueblo norteamericano y que de hecho sacó, aún perdiendo la elección, más de 70 millones de votos. Y evidentemente Biden da cuenta de eso y actúa en esa consecuencia. Ahora, cuando nosotros nos vemos en la Argentina, esto no es por hacer antinorteamericanismo. Lo que estamos viendo es que la mayoría de la población argentina que está siendo vacunada hoy, que ya pasa el 20%, lo ha hecho con vacunas chinas y rusas. ¿Sí? Vacunas de origen chino y vacunas de origen ruso. Al revés, el acuerdo que el presidente celebra en México, que crea un consenso privado entre laboratorios argentinos y mexicanos para producir la vacuna de AstraZeneca, encuentra un límite en Estados Unidos de 900.000 vacunas que fueron frenadas por una cuestión de packaging que se envió. Yo no soy un experto en esto, y todavía no están liberadas. Yo voy a ver la efectividad de Biden y su política en la región cuando se liberen en concreto. Te pongo un ejemplo concreto: 900.000 vacunas de AstraZeneca que están esperando llegar a Argentina y México para ser aplicadas. Y por el otro, tener los embarques de Sputnik, tener los embarques de Sinopharm.
más allá de que vino que no quiero con esto vino el segundo, como es el jefe de la flota para la región. A Digo, eso me refería. yo lo que te digo es, ha enviado a este funcionario Juan González, no trascendió mucho lo que se dijo, no sabemos. Ahora, la historia de Argentina con Estados Unidos es una historia de tensiones porque son economías competitivas. Ahora, también en el pasado, las grandes iniciativas de Estados Unidos para la región, la Alianza para el Progreso, el Consenso de Washington, el ALCA, bueno, tenían componentes de zanahoria, tenían componentes, la Alianza para el Progreso suponía inversión en empresas industriales para desarrollar los mercados internos, el Consenso de Washington se da en un contexto donde el proceso de modernización, expansión del comercio internacional iba a generar ciertas corrientes de bienestar. La Alianza para las Américas, o la Iniciativa para las Américas, que fue rechazada en Mar del Plata, planteaba un gran área de integración económica que evidentemente algunos beneficios iba a dar. Pero en este momento de pandemia, Argentina está penando por reestructurar su deuda. Primero penó con su deuda con el sector privado y sabemos lo que pasó en la discusión del ministro Guzmán, y nosotros apoyábamos enérgicamente al ministro Guzmán en la discusión con BlackRock y otros fondos de inversión estadounidenses. Está penando en la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo te digo, bueno, está bien, todos somos occidentales, queremos la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿qué hay arriba de la mesa? Porque hasta ahora lo que está llegando son vacunas chinas y rusas. Los chinos tienen un swap de monedas con nosotros que nos solventan 18.000 millones de dólares de reservas. Están comprometidos en el proceso de inversión de la obra pública más importante que tenemos, que son las represas de Santa Cruz, hidroeléctricas. Bueno, digo, vamos a los papeles concretos. Cuando Argentina dijo no al ALCA, y con Brasil y con Venezuela también avanzaron en el proceso de construcción de la UNASUR, que se irradió al continente, el comercio intrasuramericano creció muchísimo, y el comercio con Brasil en el bienio 2010-2011 pasaba a los 40.000 millones de dólares, hoy está en torno al 20.000. Digo, alguien rompió esas lógicas. Quiero decir, vos ampliás tu soberanía sobre la base de integración económica, donde tu mercado interno se expande al calor de lo que se expande tu mercado externo. Ese fue un acuerdo virtuoso con Brasil y con el resto de Sudamérica. Bueno, si Estados Unidos plantea eso, es lógico discutirlo. Ahora no está planteando eso. No se ha planteado nada. Hasta ahora yo insisto, me conformaría con que en este contexto nos liberen las 900.000 vacunas que están paradas, creo que en Albuquerque, en Ohio. Bueno, para ir cerrando, yo te hago las dos últimas y te dejo tranquilo. El acuerdo con el FMI, según la información y el conocimiento que vos tenés, porque no es solo información, sino tu experiencia en esto, porque vos manejaste muchas veces deuda pública muy importante y has transformado la Argentina. En ese sentido, la gente, no sé si todo el mundo lo recuerda, pero cuando Néstor pagó toda la deuda que pagó para desendeudarnos, fuiste un hombre central en ese movimiento. Sí, yo creo que más, sí, uno tuvo muchas movidas, no quiero atribuirme cosas que... No sé si te las atribuyo porque vos no las contás, pero sí, concretamente en lo que fue el segundo canje de deuda en el 2010, yo era viceministro de Economía de Amado, y ahí hicimos una hoja de ruta a fines del 2009 con el Fondo Monetario Internacional, que incluía muchas cosas que después se fueron resolviendo, como el Club de París, pero que incluía el segundo canje. Y evidentemente en ese momento que hicimos el segundo canje, el riesgo país bajó de 900 puntos a 500 e ingresaron más de 7.100 millones de dólares. Te estoy hablando del año 2010 y la economía creció un promedio esos 2 años del 8% anual. Quiero decir, hubo una reestructuración de deuda positiva sobre la base, por supuesto, del gobierno de Néstor y Cristina, de la guía de Néstor y Cristina, ¿no? Ahora, en el momento actual, y yo apoyé la reestructuración de deuda de nuestro gobierno, del gobierno de Alberto, la expectativa era que, reestructurada la deuda con el sector privado, el riesgo país iba a bajar, iba a haber tranquilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque refluyen dólares y nosotros tenemos un riesgo país que en ese momento estaba en 1.700, 1.800 puntos, bajaba a menos de 1.000,
Bueno, muchos decisores económicos iban a ser tentados, decimos, bueno, tenemos 5 años más o menos de estabilidad, vamos a ingresar dólares y comprometernos en actividades en la Argentina. La realidad es que se produjo la reestructuración de deuda, se alargaron los plazos, bajó el costo de los servicios de deuda, hechos positivos, pero el riesgo país que estaba en 1.100 subió a 1.500 y está ahora arriba de 1.500 y no baja, no hay reflujo de dólares. Entonces, plantear el acuerdo con el fondo en este momento como una prioridad de política económica, sigo insistiendo, si hubiéramos tenido un éxito en la baja del riesgo país y hubiéramos tenido un flujo de divisas positivo, como te insisto, hecho concreto, experiencia de gestión con Amado Boudou en el 2010, bueno, esto tendría un viso de realidad, pero el hecho concreto hoy es que hiciste la reestructuración de deuda y estás en un nivel de riesgo país alto y no hay un flujo de dólares financieros. Por el contrario, tenés una presión en el contado con liqui que es impropia. Entonces, esta es una discusión con el fondo. Esta es una discusión. ¿Cuál es la urgencia que yo hoy tengo de ordenar todo en función del fondo? Si no hemos podido estabilizar la economía con la reestructuración de deuda. Vuelvo a insistir, y esta es una cuestión que uno señala en el informe. Tenemos superávit en la balanza comercial de 12.500 millones de dólares. Tenemos, fue el año pasado y ahora tuvimos el primer trimestre, 2.500 millones de dólares. Tenemos control de cambios, tenemos reestructurada la deuda con el sector privado. Bueno, el Banco Central tendría que acumular reservas y eso no está pasando. Y eso es una cosa que me parece, Jorge, que hay que revisar y hay que ver. ¿Y a qué se debe que no acumule reservas en concreto? Y me parece que hay una presión, por un lado, de los sectores agropecuarios que liquidan divisas, que ralentizan la liquidación de divisas, que acopian. Me parece que hay que revisar mucho qué se está importando y me parece también que estamos vendiendo por la vía de operaciones de bonos dólares para sostener la brecha con el contado con liqui. Y esto no debiera ocurrir. Si vos reestructuraste la deuda con el sector privado, no debiera ocurrir. Hay una presión en los mercados cambiarios alternativos del contado con liquidación que obliga en algún punto al central a intervenir y esas intervenciones no le permiten acumular reservas. Ahora, si vos no aprovechás esta coyuntura con superávit comercial, con reestructuración de deuda, con control de cambios para fortalecer el sector externo, bueno, vas a tener las presiones de ajuste fiscal, vas a tener las presiones de precios, vas a tener las presiones cambiarias. ¿Esa discusión es con el fondo o con el fondo también con Guzmán? No, eso es una pregunta que, perdóname, primero no tengo información para responder esa pregunta. Yo creo que hay que revisar la prioridad de política económica en este momento. Que algo que estaba bien planteado, que uno incluso públicamente acompañó, hoy el adelantamiento de la segunda ola y la no acumulación de reservas en Banco Central, y esto que te digo, la inserción internacional, las vacunas llegan de Rusia y China, y no de Occidente, bueno, obliga a pensar muchas cosas en la Argentina. Hay que analizarlo por lo menos, digo, la discusión interna como coalición tiene que darse, digo, hay gente como vos que tiene una postura distinta a la que por ahí tienen otras aristas. Por esto estoy equivocado, pero en este momento me parece que tiene que haber algunas discusiones. Sí, yo coincido, y no son poco saludables ni hablan de fractura, hablan de enriquecer una coalición que necesita diferentes opiniones y que hasta ahora... Es un planteo técnico, el que estamos haciendo hoy es un planteo técnico, que pero, tiene obviamente un correlato político, pero es un planteo eminentemente técnico. Pero aunque fuera si la prioridad político, hoy es... Aunque fuera político, Roberto, ¿por qué no vamos a discutir política dentro de una coalición de gobierno? Tenemos que gobernar un país. Pero tal es así, insisto, que los senadores nacionales han tratado un proyecto de ley de modificar el destino de los derechos especiales de giro que van a llegar en agosto. Bueno, están discutiendo con el ministro Guzmán, el bloque de senadores, en definitiva, el uso de un flujo de divisas positivo. Bueno, y está bien. Tengo que hacer una pregunta en nombre del militante que soy para cerrar, y ya con esto cierro. Hay muchos compañeros, me incluyo en la lista, y si querés me pongo entre los 5 primeros, que decimos Feletti es un
jugador que lo necesitamos en otras partes de la cancha, no solamente en el Senado de la provincia. ¿Vos estás para jugar en otro lado o simplemente nos tenemos que conformar con un rol que lo haces muy bien, pero que te queda por ahí, te sobra juego para ciertas cosas, ¿no? Lo digo Hablalo con vos. Verónica. Hablalo con Verónica Magario, eso. Pero con todo gusto, Verónica, te lo digo públicamente, Verónica, estábamos desperdiciando nuestro mejor número 5, Verónica. No, eso hablalo con Verónica Magario, Sí, que ha tenido la gentileza de permitirme que la acompañe estos últimos 5 años. ¿Vos sentís que Axel y Verónica son, después de Cristina, los más vapuleados por cierto entorno mediático de la derecha? Sí, y no en vano Cristina los presentó cuando presentó la fórmula, Jean Merlo, me acuerdo de haber estado, como los cuadros generacionales de renovación del proceso político que se había iniciado en el 2003. Yo igual sigo esperando ver la carita de Felipe en algún momento en más lugares. No digo que deje ninguno, sino que ganes otros, porque son muy importantes. Gracias por el tiempo y cerrá como vos quieras. No, solamente agradecerte a vos, has sido excesivamente conceptuoso. Yo no tuve tantas influencias en algunos casos, como fue el pago al fondo, y tuve muchas más por ahí en las reestructuraciones de deuda del 2010 y en las políticas del 2011, porque no me gusta por ahí decir cosas que no son. Es cierto que hay una trayectoria larga en el quehacer económico. No, agradecerte el reportaje y gracias por permitirme hablar distendido en este viernes a la tarde. Al final del túnel, info en estado puro.